Ok, seguimos. Vamos a pasar hoy a un tema muy importante. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, bro. Y, eh, y este tema tan importante se llama la entrevista. ¿Ok? ¿Alguien puede leer un poquitito el siguiente Voy a leer, párrafo? profe, Dale, Marlene. para que así al final no me pidas que prenda No, mi cámara. igual van a prender todo su cámara. Ya no, Fabiana ya no se La conectó más, ¿no? entrevista Sí. inicial permite conocer al candidato sus aspiraciones, conocimientos e indicadores de competencias conductuales. ¿Sigo, profe? Sí, seguimos. Es un diálogo que se sostiene con un propósito definido y no por la mera satisfacción de conversar. Es la herramienta por excelencia en la selección de personal. Y el final de la entrevista permite identificar a los postulantes que más se adecuan al perfil del puesto en cuanto a conocimiento y empatía con el jefe directo. Bueno, muy bien. Si bien acá nos habla de una entrevista inicial y nos habla de una entrevista final, realmente no hay una receta que diga, yo tengo que entrevistar inicialmente y finalmente, ¿verdad? Depende mucho de tu proceso, depende de qué cargo estás haciendo, para que vos puedas decir, bueno, voy a hacer una entrevista inicial, ¿verdad? Ahora bien, sí, eh, acordamos, ¿verdad?, de que tanto una entrevista inicial como una entrevista final, lo que le permite al entrevistador es conocerle al postulante. Eso es lo que nos permite a nosotros, a los entrevistadores. ¿Para qué entrevistamos? Porque nosotros en la entrevista tenemos que tratar de conocerle al máximo al postulante eh, en su más puro estado. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir en su más puro estado? En su situación normal y tranquila, y no en una situación de tensión o de mantenerse en reserva y no casi no hablar en una entrevista. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que tratar de llegar a que la persona pueda mostrarse en su estado más puro. A eso es lo que voy, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos lograr, ¿verdad? De que la persona pueda llegar a su estado más puro, ¿verdad? Hay una serie de pasos que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y les voy a pedir que, bueno, esto está igual, está grabado, ¿verdad? Pero si quieren pueden ir tomando nota, ¿verdad? Y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es la planificación de nuestra entrevista. Y cuando hablamos de la planificación de nuestra entrevista, implica de que nosotros tengamos que determinar cuál es el tiempo que nos debe llevar cada entrevista, cuál es el tiempo que nosotros le vamos a dedicar a cada postulante, ¿verdad? Aparte de eso, del tiempo que nos va a llevar cada entrevista, también tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores que deberíamos evitar y que pueden llegar a influir eh, negativamente en nuestra entrevista. Nosotros tenemos que saber que la entrevista es, eh, es un intercambio de información y que debe ser privado entre el postulante y entrevistador. O sea, no es recomendable de que yo haga una entrevista donde al lado mío esté otro postulante, perdón, que esté otra persona trabajando, o que al lado mío haya otra entrevista y se escucha la otra entrevista también, no.
Hay un tema de confidencialidad que nosotros tenemos que tener en cuenta ahí y que el postulante debe sentirse tranquilo y debe sentir de que hay una conversación interactiva entre nosotros, ¿verdad? Sin que haya interrupciones. O sea, cuando voy a tener una entrevista, yo tengo que, en síntesis, ¿qué tengo que hacer? Primer punto, yo tengo que crear el clima adecuado. Y para poder crear el clima adecuado, yo tengo que levantarme de mi asiento, ir a buscar al postulante en la sala de espera. Le llamo por su nombre, ¿verdad? Con amabilidad, mirando al rostro, ¿verdad? Le invito a pasar conmigo, ¿verdad? Le llevo a mi oficina, le hago sentar al postulante, ¿verdad? Y lo primero que yo tengo que hacer, y es uno de los aspectos más importantes dentro de la entrevista, es romper el hielo. Porque ustedes saben de que una entrevista, de una u otra forma, es una situación de tensión para el postulante. Es una situación en que el postulante viene con muchas expectativas, con muchas incógnitas. El postulante se pregunta, ¿será que va a ser bueno el nuevo trabajo donde me voy a ir? ¿Será que vale la pena que renuncie o no? ¿O será que me van a tomar? Hace 2 meses que estoy sin trabajo y me llamaron ahora para mi entrevista después de 2 meses, ¿verdad? Imagínense la carga de tensión con que viene esa persona. Entonces, esa carga de tensión hace que muchas veces las personas no se muestren realmente en su estado más puro, que es lo que yo como entrevistador quiero, ¿verdad? Entonces, si es que yo le llamo a la entrevista, primero luego no le busco, o le busco, no le miro a la cara, no le hablo muy bien porque yo estoy apurado y tengo 10 entrevistas que hacer en el día. Entonces quiero hacer rápido, 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 ¿verdad? Y, y eso percibe el postulante, no es bueno. Entonces, del momento que yo le llamo a esa persona a que entra a mi oficina, yo tengo que hablar de que cómo yo rompo el hielo, hablando de cualquier otro tema que no tenga relación con el proceso de selección de personal que estamos haciendo. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal viste que está feo qué frío que hace ahora? ¿Verdad? ¿Vos estás viniendo? ¿De dónde estás viniendo? ¿Estás viniendo de lejos? ¿Te costó llegar? ¿Conocías ya a la empresa o no? ¿Verdad? Porque está medio escondida esta empresa, ¿verdad? Y sí, me empieza, la verdad que hay mucho tráfico. Hablamos de cualquier otra cosa. Yo le dedico unos 3 a 5 minutos a hablar de cualquier otro tema, como para que el postulante pueda llegar no digo que se va a tranquilizar en un 100%, pero como para disminuir los decibeles de tensión de esa situación de entrevista del postulante, ¿verdad? Es importante que yo me muestre agradable, ¿verdad? Pero sin vincularme con el postulante. ¿Se entiende? O sea, yo no tengo que tener una cara de argel, o si no, él no se va a querer abrir tampoco conmigo, ¿verdad? Entonces es importante que yo me muestre agradable, tranquilo, ¿verdad? Que le hable bien, pero manteniendo una distancia apropiada con el postulante, ¿verdad? Entonces, una vez que ese candidato eh, yo creé el clima adecuado. ¿Qué es crear el clima adecuado? Yo le busqué, puse mi teléfono celular, puse en silencio, pedí que no me pasen llamadas al interno, ¿verdad? Tiene una silla, el escritorio y todas las condiciones y estamos en privado en una entrevista, ¿verdad? Y rompí el hielo. Va a ser el momento que yo voy a empezar mi entrevista relacionada con el puesto de trabajo. Acá hay aspectos muy importantes, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta en una entrevista y es el lenguaje no verbal de la persona. Ese lenguaje no verbal me dice muchísimo más de lo que él me pueda llegar a manifestar verbalmente. Entonces, generalmente hay personas, ¿verdad? Y si ustedes hacen una entrevista, ¿verdad? El típico es este, que es, ustedes me están viendo,
¿Ves lo que estoy haciendo? Sí, profe. ¿Verdad? Esta es una posición de autodefensa, ¿verdad? Que no estoy, que me cuesta eh, abrirme, que me estoy protegiendo, ¿verdad? Recuerdo que en una vez en una entrevista estaba buscando gente para atención al cliente, ¿verdad? Y se presenta una chica que me costó romper el hielo, no estoy nomás buscando una cartera acá, bueno, supongamos de que esta bolsita que está acá es una cartera. Y bueno, ella agarró su cartera así, así, así estuvo, ¿verdad? Como que son posiciones de protección, de tensión, o mover mucho la pierna, o mover mucho el brazo sobre la mesa, ¿verdad? O frotarse constantemente las manos durante la entrevista, ¿verdad? Son situaciones tensas que es normal que tenga un entrevistado. Eso es normal, o sea, a nadie le gusta ser evaluado, a nadie le gusta estar en una situación así de entrevista porque eh, de repente uno se siente un poco expuesto, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo como entrevistadores es hacer que el entrevistado no se sienta un entrevistado, que él se sienta una persona con quien nosotros estamos conversando amenamente. La tendencia hoy en día es hacer una entrevista en una mesa redonda, ¿verdad? Ya no escritorio, entrevistador, entrevistado, ¿verdad? Hay salas, hay consultoras que tienen sus salas de entrevistas en donde hay una mesa pequeña, redonda, en donde nos sentamos como si fuera que vamos a tomar un café, ¿verdad? Entonces, esa tiene que ser, esa es la tendencia, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? En el cual, a más de una entrevista, es una conversación amena. Porque ¿qué es lo que nosotros buscamos? Conocerla al postulante. No les digo que en una entrevista ya le vamos a conocer en un 100% de su personalidad, pero sí, ¿verdad? En esa entrevista nos vamos a tener grandes indicadores de sus características de personalidad, siempre y cuando nosotros logremos romper el hielo. ¿Se entiende? Siempre y cuando nosotros logremos la confianza en cierta medida del postulante que tenemos enfrente. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, sí, profe. Entonces, también tenemos la otra cara de la moneda, que es el postulante que cruza las piernas, que se distiende, ya está más tranquilo, ¿verdad? Entonces el lenguaje no verbal me dice que él ya está entrando en una situación de confianza, ¿verdad? Así también tenemos los postulantes que una vez que se distendieron nos empiezan a hablar y nos agarran el bolígrafo de la mesa. Yo siempre coloco, hago una estrategia, coloco un bolígrafo, coloco cosas, porque es un indicador también de límites de la gente que cuando ya está tranquila te empieza a tocar cosas sobre la mesa, ¿verdad? Es un indicador de falta de identificación de límites de las personas que también suelen hacer eso. No digo que no tiene límites, pero es un indicador que yo voy a tener que corroborar con los test que le tomé. Bueno, vamos bien. Preguntas, dudas, consultas hasta acá. Todo claro, profe. Todo claro. Bueno, ¿quién dijo todo claro? No vi. Marlene Salcedo. Marlene Salcedo. Quiero que me resumas lo que dije ahora en un ratito. ¿Qué entendí? Porque está todo claro. Bueno, la clave para que una entrevista salga bien ¿Sí? es tratar de romper el hielo al Muy inicio. bien. Excelente. Y algo que rescaté de lo que vos decís, que normalmente invertís eso en unos 5 minutos más o menos. Así mismo. Así mismo. Eh, Alicia, antes de romper el hielo, ¿qué hay que hacer? Llamarle por su nombre, hacerle pasar a la sala. Ujú. Y yo puedo chatear ahí mientras estoy en la entrevista o no. No poner en silencio el teléfono, no Ujú. recibir llamadas mientras. Ah, muy bien. Ok. Bueno.
Otro aspecto importante, ¿verdad? Que también tenemos que tener en cuenta es que yo ya tengo que tener más o menos una idea de lo que es el currículum vitae. O sea, si bien ya hice un prefiltro, ¿verdad? Igual antes de cada entrevista tengo que darle una pequeña lectura otra vez al currículum vitae, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que preparar, cuando hago una entrevista, hay ciertas preguntas que yo voy haciendo, ¿verdad? Hay gente que prefiere entrevistas estructuradas y hay gente que prefiere entrevistas no estructuradas y otras semi, ¿verdad? Entonces yo soy partidario de Sí, que, profe, sí, te escucho. ayuda mucho también elaborar algunas preguntas que quieras hacerle mientras, por ejemplo, su currículum. Sí, así O sea, a mismo, mí al menos me ayuda eso. totalmente. Porque viste que de repente vos podés tener, a lo mejor tenés brechas que viste en el currículum o algún dato que a lo mejor no está todo en el currículum y vos querés saber sobre algunas actividades que realizó, ¿verdad? Y podés registrar ya eso de que le vas a preguntar eso al postulante, ¿verdad? Entonces, particularmente, eh, yo suelo hacer entrevistas más desestructuradas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay preguntas, o sea, que voy preguntando de repente, o sea, o sea, no sé si es desestructurada, pero voy preguntando conforme a cómo se van dando la entrevista y también preparo algunas preguntas que sí yo ya tengo preparada conforme al perfil, ¿verdad? Que vamos a ir viendo un poquito más adelante qué tipo de preguntas nosotros hacemos en una entrevista de trabajo, ¿sí? Bueno, eh, seguimos. Anteriormente les decía que la entrevista inicial o final también depende mucho del cargo, ¿verdad? Eh, si yo voy a hacer una selección para gerente, ¿verdad? Eh, es importante que yo primeramente haga las entrevistas individuales. Ahora, digamos que estoy haciendo un proceso de selección para auxiliar contable y se presentaron, tengo 10 posibles postulantes que me gustan en los currículums y yo a los 10 por teléfono ya les puedo llamar, les puedo dar una idea de lo que es el salario, el horario y si están de acuerdo ya les cito para que vengan a hacer unos test y puedo tomar unos test en forma colectiva y de esos 10, ¿verdad? De los resultados de los test le entrevisto a 7, ¿verdad? Y de esos 7 quedaron 4, ¿verdad? Y así, depende, es muy dinámico, ¿verdad? Sin embargo, eso no puedo hacer con un gerente, no lo puedo citar a todos los gerentes juntos y tomar y evaluar, no. Bueno, entonces, un gerente es distinto a unas entrevistas individuales y después pueden pasar a test específicos, ¿verdad? Y generalmente cuando son gerentes, por ejemplo, de un rubro específico, no debo tampoco llamarles, si es, por ejemplo, a uno tengo que llamarle a la mañana, a otro a la tarde y cosas así, ¿verdad? Porque ellos de seguro en el mismo rubro se conocen y no sería bueno que se puedan ver en un proceso de selección de personal para otra empresa, ¿verdad? Ya que ocupan cargos muy significativos y les puede perjudicar eso, ¿verdad? Bueno, la entrevista como elemento clave de la selección de personal. Acá nos dice que es de mayor influencia en la decisión final, ¿verdad? Porque nosotros como entrevistadores, ¿verdad? De recursos humanos, si bien hacemos la entrevista para conocer a la gente, nosotros tenemos que presentar por lo menos 3 a 4 candidatos por cada puesto de trabajo. Y le tenemos que presentar al jefe de cada área. Y ese jefe de cada área, ese jefe, tiene que encargarse de entrevistarle a los finalistas. ¿Por qué? Porque es importante que él le conozca. Porque esa persona se va a relacionar con él. Porque esa persona va a estar con él todos los días. Porque, porque ese jefe le conoce a su grupo de trabajo.
y va a saber si ese nuevo postulante va a encajar o no con ese grupo. Ese jefe va a saber si es que existe un feeling entre él y el postulante, ¿verdad? Es un error grosso que el jefe les diga, Marlene, ¿sabe qué? Para el lunes decirle nomás ya que venga a uno de ellos. Yo veo acá que entre el informe veo que Juan es el que está mejor. Decirle nomás ya que venga a trabajar. Y el jefe no le llevó a entrevistar. Marlene le llama, le dice el lunes incorporate. Viene Juan el lunes, empieza a trabajar. Martes se da cuenta el jefe, le llama a Marlene y le dice, Marlene, ¿sabe que no me gusta? Llámale nomás al segundo postulante, ¿verdad? Entonces, son cosas que generalmente se dan cuando los jefes de cada área no se involucran en el proceso de selección de personal y deben estar involucrados, ¿verdad? Porque como les dije, el jefe de cada área es el que conoce su área, conoce a su gente y también va a saber quiénes de esos postulantes, ¿verdad? Se van a adecuar mejor a los compañeros, al trabajo, a él mismo como jefe. Entonces eso es fundamental, ¿verdad? Eh, Es un diálogo con un propósito definido de conocerle al postulante y el postulante también conozca un poco qué es lo que se está buscando. Incluyen expresiones verbales y no verbales. Diálogo en que el entrevistador debe facilitar la comunicación. O sea, nosotros no tenemos que hablar más que el postulante. El postulante debe hablar más que nosotros. Eso es lo que nosotros buscamos, que ellos hablen, ¿verdad? Que ellos puedan expresar, puedan contar lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y nosotros tratar de facilitarles juego para que ellos puedan expresar. Eh, yo sé que muchas veces el tema de romper hielo es lo más difícil que hay, ¿verdad? Y muchas veces les va a pasar con la gente del área de informática. La gente del área de informática son gente que yo creo que ya con la experiencia que tengo en selección de personal, son la gente que a mí más me costó entrevistar, porque son la gente que más le cuesta abrirse para eso. Son muy reservados en su mayoría, no digo todos, en su mayoría son reservados, no es que se abren fácilmente, ¿verdad? Entonces hay veces que cuesta un poco en una entrevista conocerle su estado más puro, ¿verdad? Eh, Entonces es importante de que si bien nosotros no tenemos que hablar demasiado o hablar de nosotros mismos como entrevistadores, hay veces que tenemos que utilizar la estrategia para hacerle hablar al otro, ¿verdad? Y le voy a comentar un caso que tuve. eh, Resulta ser que en una oportunidad me enviaron un postulante. Bueno, me llama el dueño de nosotros trabajamos muy de cerca con una empresa que desarrollaba software para gestión financiera, ¿verdad? Y resulta ser que había una persona, el dueño de la empresa, le había identificado a una persona que manejaba muy bien una herramienta Oracle, creo que se llamaba en ese momento, ¿verdad? Y le quería llevar a esa persona en, a través sacarle de la empresa donde estaba y llevarle tercerizado en un banco, ¿entienden? Porque ellos trabajaban, sus desarrolladores de sistemas eran empleados de esta empresa desarrolladora de software, pero hacían oficina en los bancos, ¿se entiende, verdad? Sí. Bueno, No entonces, es el rockero, profe, perdón. creo que ya les conté eso, ¿verdad? Sí, 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 bueno, entonces ya no es necesario que les cuente otra vez. Entonces, él no se abría mucho, yo le había tocado un tema de algo por una remera que él tenía, ¿verdad? Y como que le toqué el tema relacionado a algo de él y ahí él empezó a abrirse, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos pasa, ¿verdad? De que independientemente a la situación de entrevista, nosotros tenemos que tratar de utilizar ciertas estrategias que puedan hacer que esa persona se abra, ¿verdad? O si yo veo que de repente, no sé, la persona tiene una pulserita de Cerro o de Olimpia o cosas así,
yo le puedo tocar de repente el tema si veo que él se cierra demasiado, a ver si es que trata de abrirse un poco, ¿se entiende? A eso nomás voy. Tratar de utilizar ciertas estrategias, ¿verdad? O de repente veo una persona, una chica que es muy cerrada, veo que tiene una cadenita que tiene dos nenitas, ¿verdad? Que sí que tiene dos hijas, yo puedo comentarle, mira, vos tenés dos nenas, yo también tengo una nena que no, puedo entrarle de ese lado. No sé si se me entiende. Sí, profe. Sí, profe. Es un poco tratar de buscar el lado para que esa persona se sienta cómoda y pueda realmente abrirse, ¿verdad? Que bueno, 30 minutos y otra vez pasó que estamos, me avisa acá, qué rápido. Bueno, eh, ok, entonces lo que nosotros tenemos que buscar es que tiene que facilitar la comunicación, ¿verdad? ¿De qué temas nosotros vamos a ir hablando? Vamos a ir hablando en la entrevista, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar, si bien de conocimientos técnicos, laborales, personales, las actitudes para cubrir el puesto, motivación para el cambio, salario, la expectativa que tiene el postulante, ¿verdad? Eh, Hay unos pasos que yo les voy a ir dando para una entrevista psicolaboral, que realmente esos pasos no me dieron los libros a mí. No me dieron los libros, no me... son pasos que yo realmente fui ideando y que me dieron, sinceramente, la experiencia me dieron esto, ¿verdad? Y me gustaría, yo voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Y me encantaría de que en algún momento ustedes puedan poner en práctica esto. Eh, del momento en que la persona ingresó a la entrevista y yo rompí el hielo, es el momento en que yo empiezo a hablar de los aspectos del conocimiento, de su formación académica, en qué año de la universidad estás estudiando, te estás yendo a la universidad, ya terminaste, dejaste, ¿verdad? Una vez que termino de hablar de los aspectos técnicos, voy a las experiencias laborales. Nosotros vamos a ir tocando todos estos temas paso a paso, ¿verdad? Y una vez que yo ya hablé de todos los conocimientos técnicos, que ya hablé de sus experiencias laborales, es ahí donde yo le tengo que pedir permiso al postulante y le tengo que decir, Ana, podemos hablar de los aspectos personales. Y Ana me dice, sí, sí, sin problema. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué tenemos que hablar de aspectos personales. Porque hay muchísimos aspectos personales que pueden influir positivamente como negativamente en el puesto de trabajo. ¿Por qué yo toco por último el aspecto personal? Porque cuando yo rompí el hielo, cuando yo hablé de los conocimientos técnicos y hablé ya de sus experiencias laborales, la persona generalmente ya se distendió, ya está más tranquila, ¿verdad? Ya entró más en confianza, ya estamos en otro nivel de la entrevista, ¿verdad? Esto es un paso a paso. Le buscamos agradablemente, le tratamos bien, le trajimos a la oficina, le hicimos sentar, le hablamos de otra cosa, nos reímos un rato, ¿verdad? Y después él se sintió tranquilo, que esto es agradable, que no es que en entrevista vos sabés o no sabés, ¿verdad? Sino que es un diálogo ameno, hablamos de lo que conoce, de su experiencia laboral y después nos vamos a los aspectos ya personales. Me gustaría saber con quién vivís, quiénes componen tu círculo familiar, ¿verdad? Yo tengo que saber si esa persona tiene hijos, si no tiene hijos, si piensa casarse de acá a 3 meses o no, ¿verdad? Yo tengo que saber, digamos de que yo le entrevisto, eh, estoy haciendo un proceso de selección de personal para, eh, para Tigo. Y resulta ser que le entrevisto a Alicia.
Yo le pregunto a Alicia con quién vive, quiénes componen su círculo familiar, ¿verdad? Y Alicia me dice que vive con su hija, que vive con su marido, ¿verdad? Y yo le pregunto a Alicia, ¿a qué se dedica tu marido? Y mi marido es jefe comercial en personal. Oh, pues yo puedo decir, híjole, eh, yo tengo que ver un poquito cuál es la política que yo tengo, ¿verdad? En Tigo, ¿verdad? Para incorporar a alguien que su cónyuge está en la competencia. ¿Se entiende a qué voy? Sí, ¿Verdad? Sí, profe. Yo he realizado selecciones de personal para recaudadora de caudales en donde me pedían que los parientes no sean guardiacárceles o policías. O sea, si vos vas a entrar a trabajar ahí, no tenés que tener pariente guardiacárcel o policía. He realizado procesos de selección de personal para organizaciones eh, que tienen, como les digo, valores religiosos muy arraigados. Entonces yo tenía que saber si esa persona estaba casada o vivía en pareja, por ejemplo. Y si estaba casada, todo bien, pero si vivía en pareja, nomás no, porque ellos me exigían eso. O tenía que ser casado o soltero, ¿verdad? Y cosas así que tienen que ver un poco con el que del aspecto personal puede influir tanto en la política de la organización como también en la gestión de esa persona. En una oportunidad me tocó hacer un proceso de selección para gerente de una sucursal de la banca VIP de un banco. La banca VIP de un banco en ese entonces eran personas físicas a partir de $500.000 para arriba. O sea, vos, Juan Pérez, tenés más de $500.000 en el banco, ¿verdad? Entonces, el gerente de esa sucursal tenía su función principal, ¿saben cuál era? Hacer lobby. Él tenía que estar en las presentaciones de X empresa, la apertura de X empresa, tenía que saber si era socio del Centenario, tenía que jugar golf. A ustedes les va a parecer que es raro, pero es la realidad. Porque una persona así, que en esas características, es la que va a traer el negocio al banco. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de aspectos personales? Porque de una u otra forma puede influir significativamente en el puesto de trabajo. Profe, Sí, te escucho. una consulta. ¿Qué, por ejemplo, pasa? Viste que ahora ya no se debe de tener en cuenta, por ejemplo, que tengan deudas o morosidades en Imporcom, ¿verdad? Sí, O sea, ya no tiene que ser un factor determinante, por así decirlo. Pero ¿qué pasa si vos estás buscando, por ejemplo, un cajero, ¿verdad? sí. Y tiene mucha morosidad en Inforcom? O Pues, no debes luego consultar eso. mira, yo te comento un poco. Hoy yo rescindí contrato con Inforcom porque las empresas de recursos humanos van a tener una multa si revisan el Inforcom de los postulantes. Entonces, esa pregunta que me está haciendo Alicia me deja totalmente en offside, como se dice. Porque te digo sinceramente, no sé cómo vamos a hacer para saber. Porque puede influir, o sea, entiendo que no debes luego de consultar a ustedes, por Que no debes. ejemplo, ahora no tienen, Totalmente prohibido. pero, Los únicos que van a tener acceso son las empresas pero de financieras alguna, por crédito. claro, pero verdad que sí podría influir, o sea, pienso yo Totalmente. ahora. Totalmente. Imagínate que, que le coloques a una persona que tenga muchísima morosidad, ¿verdad? Y esa persona tenga que estar tocando plata. Es un riesgo. Es un riesgo. Bueno, Con eh, valores también, por ejemplo, el tema nuestro, nosotros justamente nos estuvimos asesorando con el abogado laboralista porque como nuestro rubro es muy
muy especial, se transporta gasoil, se transporta aceite, y la gente que normalmente tiene muchas deudas sube a los remolcadores y hace desaparecer combustible, por ejemplo. Qué bueno. O Así, venden, qué sé yo, aceite a cambio de plata y cosas así. Entonces, hoy estamos viendo de cómo hacer nosotros para cubrirnos. De hecho, que sí ya tenemos una carta de autorización para la persona que va y deja, por ejemplo, sus currículos en la oficina o nos mandan por correo. Pero ahora con el tema de la pandemia, pues se complica porque la persona no te así puede mismo. autorizar nada, no Chicos, se va a puede cortar. firmar.